La evolución biológica es el proceso más importante que afecta al conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Este proceso no se da solo en seres vivos determinados, ya que es un proceso que se prolonga mucho en el tiempo y tarda miles o millones de años en manifestarse, y a pesar de eso, es un proceso imparable. Uno de los primeros biólogos en proponer un mecanismo de evolución fue Jean-Baptiste Lamarck. A él le impresionaba la progresión de las formas del registro fósil. Él decía que los fósiles antiguos tienden a ser más simples, mientras que los jóvenes tienden a ser más complejos y parecidos a los organismos actuales. Más tarde, Darwin y Wallace propusieron que la evolución se lleva a cabo por selección natural. Ambos encontraron que algunas especies diferían solo en unos pocos aspectos relativamente sutiles. Estos hechos sugirieron a Darwin y a Wallace que las especies evolucionan. Y por último, ¿a qué se debe la evolución? La teoría de la genética poblacional predice que el equilibrio de Hardy-Weinberg puede ser alterado por desviaciones respecto a las 5 condiciones principales. La primera sería la mutación, la segunda, flujo de genes, la tercera, tamaño de población reducido, la cuarta, apareamiento no fortuito y la quinta, la selección natural. Pruebas biogeográficas. Se encuentran repartidas por todo el planeta y son los grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situaciones o características. Por ejemplo, un conjunto de islas, en las que cada especie de grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba aparece porque estas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todas las demás a medida que pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar en concreto, que eran diferentes a los otros lugares. Los pinzones de las Islas Galápagos, estudiados por Darwin, los drepánidos, aves de las islas de Hawái, las grandes aves no voladoras distribuidas por el hemisferio del sur, los ñandúes sudamericanos, las avestruces africanas, el pájaro elefante de Madagascar y el moa gigante de Nueva Zelanda, los cuales están extinguidos. El casero y el emu australiano son ejemplos característicos. La región del Awash Medio, en Etiopía, es el sitio que se ha ocupado de manera más persistente en la Tierra. Aquí han vivido y muerto miembros de nuestro linaje y algunos permanecieron enterrados durante casi 6 millones de años. Ahora sus restos han salido a la luz tras años de erosión. Las pruebas paleontológicas se refieren al estudio de las pruebas acumuladas en pro de la evolución que ha permitido el avance científico y nos da una suposición muy directa acerca de los cambios que han sufrido algunas especies para transformarse en otras y permitir su adaptación al entorno natural que los rodea. Hoy en día se tienen varios registros fósiles, tanto de plantas como de animales, que nos permiten ver ese cambio en las especies. Un ejemplo muy claro es el del caballo, el cual su registro comienza con el Hyracotherium, de tamaño pequeño y extremidades cortas, y finaliza con el Equus, que es el caballo actual, grande y con patas largas. Pruebas anatómicas. En muchos seres vivos existen órganos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de las generaciones dejaron de ser útiles. A estos órganos se les denomina órganos vestigiales. Por otro lado, el estudio de la anatomía de distintas especies nos enseña que existen muchas que se parecen mucho, ya que son especies evolutivamente próximas, separadas por una diferente adaptación a medios distintos, es decir, que poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente, ya que tienen el mismo origen evolutivo. Son los que denominamos órganos homólogos, como por ejemplo, la aleta de un delfín y el ala de un murciélago son órganos con la misma estructura interna, pero uno es para nadar y otro para volar. Estos representan la divergencia adaptativa por la cual los seres vivos modelan sus órganos según su modo de vida, el ambiente en que están, etc. Al mismo tiempo, existen también especies muy separadas evolutivamente que se tienen que adaptar al mismo medio y por lo tanto desarrollan estructuras similares, los llamados órganos análogos. Son órganos que desempeñan la misma función pero tienen una constitución anatómica diferente, como el ala de un insecto y el ala de un ave que ya hemos visto, y representan un fenómeno llamado convergencia adaptativa, por la cual los seres vivos repiten fórmulas y diseños que han tenido éxito.
La familia humana. El registro de la humanidad en África ahora se extiende a lo largo de 6 millones de años. La zona del Awash Medio de Etiopía ha dado fósiles de las 3 fases más importantes de la evolución homínida: Ardipithecus, Australopithecus y Homo. Pruebas embriológicas. Están relacionadas con las pruebas anatómicas. El estudio de los vertebrados da una visión del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, ya que las primeras fases de este desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo así imposible diferenciarlos entre sí. Las distintas etapas de los antepasados de los vertebrados se parecen entre sí más cuanto más próximas están a la etapa inicial de huevo, y se van diferenciando más cuanto más próximas estén a la fase adulta. Solo ir avanzando el proceso, cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al del resto, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentadas estén las especies. Por lo tanto, el parecido no es entre la fase embrionaria y la fase adulta del antepasado, sino entre distintas fases embrionarias. Pruebas bioquímicas. Consiste en comparar ciertas moléculas aparecidas en todos los seres vivos, de tal manera que esas moléculas son tanto más parecidas cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores y viceversa. Todos están formados por una unidad fundamental y funcional, la célula. Todos los seres vivos portan el material genético en el ADN, compuesto por 4 nucleótidos diferentes, A, T, G, C. Todas las células se encuentran formadas por las mismas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Todos los seres vivos utilizan la misma molécula de energía, el ATP, y todos utilizan los mismos aminoácidos para formar las proteínas necesarias. Por último, cabe destacar que los individuos que están peor adaptados viven menos y dejarán menos descendientes, por lo que al cabo de varias generaciones sus genes tenderán a desaparecer, quedando solo los genes que suponen una mejor adaptación, es decir, la naturaleza selecciona los mejores genes para un ambiente determinado. A esto se le denomina selección natural.